Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia y formación de la verdadera Iglesia de Dios, la Iglesia del desierto y los falsos maestros que le persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 19. Los cristianos de Santo Tomás de la India. Con toda su intolerancia y sus terrores, la Inquisición fue instalada en Goa, India, en el siglo XVI, y fue resuelto subyugar a la Iglesia siria a la jurisdicción papal. Esta incansable institución fue usada para intimidarla y para impedir la llegada del obispo desde Babilonia, procedente de la Iglesia del Este. La subyugación fue consumada por el Sínodo de Diamper en el año 1599 después de Cristo y durante casi 2 generaciones la tiranía romana la enfrentó hasta la espléndida rebelión de la iglesia asiria en la cruz de Cooner. Tomado del libro de Ray, La iglesia asiria en la India, páginas 196 y 197. En la India, la tierra de color y del romance, el Evangelio fue proclamado casi al mismo tiempo que en Italia. Cristo les había dicho a sus discípulos que les serían testigos hasta lo más lejano de la tierra. Hebreos 1:8. Y los apóstoles estaban listos para ir donde fuera necesario, con una fe lo suficientemente grande como para mover montañas. No dudaron en evangelizar cualquier tribu o nación, sin importar la situación que encontraran. Un temprano escritor eclesiástico declara que cuando el mundo fue repartido para la evangelización, a Tomás le fue asignado Partia, tomado del libro de Eusebio. Historia eclesiástica. Se encuentra en los Padres Nicenos y Postnicénicos, segunda serie, volumen 1. Hay suficiente evidencia de que Tomás trabajó en Partia. Las librerías están llenas de literatura que nos cuentan de su fundación de la iglesia en la India. Las historias que nos dicen cómo Tomás levantó y estableció el cristianismo en la India forman un interesante vínculo en la vida de los apóstoles. El maestro eligió a hombres jóvenes como sus discípulos, los cuales eran capaces de llevar a cabo la obra durante muchos años después de su crucifixión en el año 31 después de Cristo. Pablo fue decapitado cerca de 35 años después. Tomás fue muerto, dicen algunas autoridades, en el año 72 en la costa oeste de la India por la lanza de un brahman. La evidencia muestra que el apóstol Juan, que alcanzó a sobrepasar el año 100, de acuerdo a Jerónimo, debe de haber escuchado todo respecto de las victorias espirituales en la India antes de escribir su evangelio en el libro del Apocalipsis. Subtítulo: Tomás y el evangelio en la India. La cuestión de si Tomás trabajó alguna vez en la India o no ha sido discutida por muchos autores e inmensas investigaciones se han efectuado con la esperanza de poder llegar a una irrefutable conclusión. Es bien conocido que si la iglesia en el desierto sufrió en algún país, entonces ciertamente sufrió en la India. Todos están deseosos de saber quién fue el fundador de esta iglesia. El escritor A. Mingama escribe: es la constante tradición de la Iglesia del Este que el apóstol Tomás evangelizó la India, y no hay ningún historiador, ni poeta, ni compendio, ni liturgia, ni ningún escritor de ningún tipo que, teniendo la oportunidad de hablar de Tomás, no asocie su nombre con la India. Escrito por Mingama en el libro Diseminación temprana del cristianismo. Boletín de la librería de John Ryland, volumen 10, página 447 y 448. J. M. Neal testifica: hay una constante tradición de la Iglesia que el Evangelio fue predicado primero en la India por el apóstol Santo Tomás. Habiendo evangelizado Arabia y la isla de Socorra, él llegó a Cranganore, un pueblo situado hacia el norte de Cochin, y donde residía el más poderoso de los príncipes que gobernaron en Malabar. Habiendo hecho aquí muchos milagros y habiendo establecido una iglesia, él se dirigió hacia el sur, a la ciudad de Koulan. Allí sus labores fueron asistidas con igual éxito,
y después de atravesar la península llegó a Meliapour, un pueblo cerca de la más celebrada ciudad de Madrás. Navegando desde este puerto, él predicó el cristianismo en la China y volviendo nuevamente a Meliapour, extendió el conocimiento de la fe tan ampliamente que excitó la envidia y el odio de los brahmanes. Dos de ellos lo esperaron y en una oportunidad agitaron a las personas contra él, cayendo y lo apedrearon. Uno de los brahmanes lo atravesó con una lanza y así completó su martirio. El escritor M. L. Abe Cook, viajero jesuita, dice: las circunstancias de Santo Tomás, habiendo predicado en la India, han sido frecuentemente llamadas por escritores que merecen la atención, pero la encontramos apoyada por muchas evidencias, que parece difícil para una mente no prejuiciada darle crédito a un hecho garantizado por estos excelentes historiadores. Todos los monumentos griegos, latinos y siriacos proclaman que Santo Tomás fue el apóstol de los hindúes, que llevó la antorcha de la fe a las remotas regiones donde sufrió el martirio. Algunos escritores han afirmado que él prosiguió su apostolado hasta la China y la misión y el martirio de Santo Tomás en las Indias han sido aludidas en todas las martiriologías y en las antiguas liturgias que forman la más pura y auténtica fuente de la tradición cristiana, escrito por el jesuita Hack, El cristianismo en la China, Tartaria y Tibet, volumen 1, página 17 y 18. W. F. Adeney, citando los orígenes de la iglesia armenia, abisinia y georgiana, dice: la iglesia siria en la India, que afirma que su fundador fue Santo Tomás. Estas iglesias son independientes en regiones fuera del Imperio Romano. Van a llamar nuestra atención más tarde porque han permanecido en una existencia independiente hasta nuestros días y queremos saber algo acerca del curso de su historia a lo largo de los siglos. El testimonio de J. D. Orsay es este. Entre las nubes que cubren las tradiciones de los cristianos de Santo Tomás, el siguiente informe parece poseer la mayor cantidad de probabilidades y el mejor acercamiento a la verdad. Después de haber establecido el cristianismo en Arabia y en la isla de los Discóridos, ahora llamada Socorra, el santo apóstol llegó a Cranangor, en aquel tiempo la residencia del más poderoso rey de la costa Malabar. Sabemos de los historiadores del pueblo cristiano, desde Josefo y desde los sagrados libros mismos, en la cuenta del milagro de Pentecostés, que antes del nacimiento de Jesucristo se fueron de Judea un gran número de habitantes y fueron diseminados por Egipto, Grecia y diferentes países de Asia. Santo Tomás aprendió que una de esas pequeñas colonias se había establecido en un país adyacente a Cranangor. El amor por su nación inflamó su celo y fiel al mandato de Jesucristo, el cual les había mandado a sus discípulos que proclamaran la fe a los judíos antes de volverse hacia los gentiles, se dirigió al país donde sus compatriotas habían elegido asilarse. Él les predicó el Evangelio, los convirtió y cambió sus sinagogas por unas iglesias cristianas. Esta fue la causa del cristianismo en la India, escrito por de Orsay en el libro Descubrimientos portugueses, dependencias y misiones en Asia y África, páginas 63 y 64. Subtítulo: Entrada del cristianismo en la India. En los días de Tomás el apóstol, una autoridad declara: 120 grandes barcos navegaban hacia la India desde Egipto cada año, como testigo del vasto comercio entre Roma y esos países orientales antes y después de Jesucristo. Grandes cantidades de monedas romanas se han encontrado en la tierra del sur de la India. Teodoro Moxman evaluó el acuñamiento romano enviado anualmente a la India como equivalente a 500.000 libras esterlinas. No hay, por lo tanto, nada improbable que la pionera evangelización de Patria y de la India haya sido efectuada por el apóstol Tomás. Su voz abarcó toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo.
pudo decir Pablo en sus días de aquellos que había diseminado el Evangelio. Considere cuántas naciones estaban representadas en Jerusalén en el día de Pentecostés y el carácter de sus representantes. Hombres devotos de cada nación bajo el cielo, dice el registro. ¿Quiénes eran ellos? Partos y medas y elamitas y los habitantes de Mesopotamia, cretos y árabes, etc. La historia del Pentecostés se diseminó como si fuera llevada por alas del viento, por cuanto esos visitantes entusiastamente volvieron a sus hogares. La tradición afirma que Tomás llegó a la India luego después del Pentecostés. Otra situación que favoreció la rápida expansión del Evangelio hacia el este fue la dispersión de los judíos hacia Asia. La progenie de Abraham cubrió el este. Casi no había un país o una ciudad donde no hubieran ido. Estos descendientes celebraron sus días santos de una manera que recordaban sus raíces judías. Los comienzos del cristianismo en Edesa, la moderna Urfa en Asia Menor, el primer centro intelectual para la diseminación en el este, estuvo entre los judíos. De hecho, los judíos durante largo tiempo formaron la mayor porción de la iglesia naciente. Otro medio para la difusión del Evangelio hacia el oriente fue el idioma arameo, el hebreo, el siriaco. El arameo, este último, fue la nativa lengua de Cristo. Eran idiomas afines. La historia nos dice que Josefo, el famoso autor judío en los días de los apóstoles, escribió sus guerras de los judíos, primero en arameo y después en griego, debido al gran número de lectores arameos en el este. El arameo había penetrado ampliamente al imperio parto, incluyendo Seleucia y Tesipón, la brillante ciudad gemela capital del imperio. Subtítulo: El crecimiento primitivo del cristianismo en la India. Naturalmente, la Iglesia del Este, mirando hacia atrás a Tomás como su fundador, no le dio ningún valor a la afirmación de que Pedro era la roca sobre la cual construiría su iglesia y que le daría las llaves solamente a Pedro. La diferencia entre la Iglesia de la India, al fechar su origen con el apóstol Tomás, y la Iglesia de Roma, al fechar sus orígenes con el apóstol Pedro, es una diferencia de doctrina y de prácticas. Este contraste aparece en la cuenta dada por el historiador Gibbon de la primera reunión entre los jesuitas cuando llegaron a la costa de la India y los cristianos de Santo Tomás. Él escribe: cuando los portugueses abrieron por primera vez la navegación hacia la India, los cristianos de Santo Tomás ya estaban durante eras en la costa del Malabar. El título de Madre de Dios fue ofensivo para sus oídos y ellos midieron con escrupulosa avaricia los honores de la Virgen María, para quien la superstición de los latinos romanos casi la había exaltado a la categoría de diosa. Cuando su imagen le fue presentada a los discípulos de Santo Tomás, ellos exclamaron indignados: nosotros somos cristianos, no idólatras. Tomado del libro de Gibbon, Declino y caída del Imperio Romano, capítulo 47, párrafo 31. ¿Cuánto le debe el mundo a la brava posición de los cristianos en la India? El hombre no lo sabrá hasta el juicio. Durante los primeros 600 años, las iglesias del sur de la India convivieron con el budismo dominante. Después, durante los siguientes 1000 años, ellos contendieron con el degradado y astuto hinduismo. Pero la verdadera lucha comenzó en el siglo XVII, cuando los jesuitas, apoyados por las armas de Portugal, entraron en sus parroquias. No fueron los misioneros de Roma, por lo tanto, los primeros que llegaron a la India. El tipo de la fe del Nuevo Testamento, primeramente plantada en la costa Malabar hace 900 años, aún está allí y es similar a la fe del resto del mundo protestante. Durante 1600 años, los cristianos de Santo Tomás se rehusaron a colocar a la iglesia por sobre la Biblia. Ellos encontraron su punto de partida en las Sagradas Escrituras, en vez de hacerlo en la aceptada frase de que la iglesia tenía el instinto de la vida celestial.
Ellos se rehusaron a aceptar las enseñanzas de que solo el clero y no los laicos eran capaces de interpretar la Biblia. De acuerdo con esto, ellos se aferraron a las Sagradas Escrituras como su único canal a través del cual la salvadora y transformadora influencia del Espíritu Santo podía trabajar. Se rehusaron a elegir la salvación a través de los sacramentos en vez de hacerlo por las Escrituras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Juan 6:63. Y ellos escucharon su advertencia. El escritor Mingama escribió: cualquier intento de hablar del cristianismo primitivo en la India como si fuese diferente de la iglesia siria del este es, a nuestro juicio, errado. El cristianismo en la India constituye una parte integral de la iglesia que comenzó a desarrollarse vigorosamente hacia fines del primer siglo en el Valle del Tigris. Tomado del libro de Mingama, Diseminación temprana del cristianismo, Boletín de la librería de John Ryland, volumen 10, página 440. Cerca de este tiempo ocurrieron tres grandes revoluciones. Primero, una en el seno del cristianismo, segunda, otra en el imperio parto y la tercera en el imperio romano. La primera revolución ocurrió cuando la Iglesia del Este definitivamente quebró sus relaciones con el occidente con la Roma papal, eligiendo esta iglesia a Papas de Seleucia como su cabeza independiente y suprema en el año 285 después de Cristo, reconociendo así la importancia de una organización autónoma regular propia. Porque estos nuevos católicos, 10 años después de su elección, hicieron de la India una de las grandes divisiones del campo mundial y ordenaron a David de Basra, famoso por sus estudios, el primer director supervisor de la nueva división? La respuesta no está muy lejos. Los persas, conducidos por el fanático zoroastrianismo, se organizaron con una nueva fortaleza y atacaron a derrocar a los partos. He aquí una nueva situación para los creyentes. Como el victorioso imperio persa era intolerante con los zoroastrianos o mitraístas, fue necesario que la Iglesia del Este enfrentara la cambiante situación a través de un nuevo arreglo propio. Esto lo hizo eligiendo a papas como católicos o líder de la Iglesia cristiana del Este. La tercera revolución fue el compromiso del cristianismo con el paganismo. El emperador Constantino, que era romano, vio que era ventajoso llevar a cabo el asunto. La última persecución pagana de los creyentes del Nuevo Testamento surgió furiosamente cuando Constantino asumió la púrpura imperial y decretó el término de las hostilidades religiosas. Su ley dominical del 321 después de Cristo fue un cebo arrojado para comprometer a los cristianos y un apaciguamiento para aquellos romanos que glorificaban el día exaltado por los adoradores zoroastrianos. Pero Constantino no paró ahí. La persecución comenzó nuevamente. Esta vez no fue contra todos los cristianos, sino contra aquellas iglesias que estaban decididas a defender la fe una vez dada a los santos. Ellos huyeron y el odio de los romanos por los persas era un odio del nuevo cristianismo romano y una no simpatía por los creyentes del Evangelio. Por lo tanto, los refugiados, uno de los mejores miembros de la Iglesia de Europa, siguieron los pasos de sus hermanos que fueron perseguidos por Roma pagana 100 años antes y se unieron a la Iglesia del Este, siguiendo el crecimiento de la Iglesia asiria. Una nueva migración de creyentes compuesta de hábiles, mecánicos, mercaderes, artesanos y clero se fueron a la India en el año 345 después de Cristo. Es asombroso aprender cuán rápidamente se estableció la ceguera sobre la jerarquía del occidente romano después del concilio de Nicea. La Edad Media, diseñada para sobreproteger las tierras papales durante 1000 años, entró en acción, mientras que en el este había luz. La iglesia en el desierto era el arca que llevaba las sagradas escrituras desde la era apostólica hasta el surgimiento de la libertad moderna.
Claudius Buchanan, en sus investigaciones en el 1812 después de Cristo, encontró entre los cristianos de Santo Tomás en la costa Malabar una copia de la Biblia que él cree estuvo entre ellos desde los días anteriores al concilio de Nicea. Y él escribe: en cada iglesia y en muchas de las casas privadas hay manuscritos en el idioma siriaco. He tenido éxito en encontrar algunas copias valiosas y antiguas de las escrituras y de otros libros escritos en diferentes épocas y con diferentes caracteres. Él escribió sobre una ciudad en Travancore, el lugar en donde ha encontrado varios buenos manuscritos valiosos. Escrito por Buchanan en el libro Investigaciones Cristianas en Asia, página 126 y 127. El cristianismo en la India durante la Edad Media. Subtítulo: con respecto a un informe de la India sobre la condición de los cristianos en Malabar, los cristianos, así llamados cristianos del Este, católicos, enviaron a Tomás, un mercader, con hombres del clero, diáconos, artesanos y hábiles hombres de trabajo, como una compañía de 3.000 personas, para que trabajasen entre los hermanos de Travancore en el 345 después de Cristo. El rey de Malabar los recibió cariñosamente y les dio privilegios sociales y comerciales de gran valor. Algunos creen que estos privilegios, garantizados por el rey Perumal, colocaron a esos cristianos y a sus discípulos entre la nobleza. Por más de 100 años, en gran número de cristianos siguieron llegando de Persia. El reino de Chapur II, que estaba gobernando Persia, conforme a la adopción del cristianismo en el Imperio Romano por Constantino, duró por más de 60 años. Cuando Persia estaba en paz, creyentes primitivos provenientes del occidente fueron bien tratados. Pero cuando estaba en guerra era diferente. Estando ambos imperios en conflicto, Roma y Persia, después de la muerte de Constantino, era natural que los zoroastrianos estuvieran sospechosos de todos los cristianos y afirmaran que eran espías del imperio romano. Es así como la India se convertiría en un cielo de refugio para los perseguidos. Es fácilmente entendible que la existencia de cristianos en la India apeló a la imaginación de los creyentes en Europa. Se puede ver por las muchas referencias al este hecho encontradas en escritos del segundo, tercero y cuarto siglo. El espíritu evangélico mostrada por la alta reverencia de estos cristianos por las Santas Escrituras los caracterizó no como papales ni como judíos. El escritor Mingama escribe: el quinto siglo abre con un cristianismo hindú, el cual estaba en tal estado de desarrollo que fue capaz de enviar a sus sacerdotes para que asistieran a los doctores de esa iglesia en su revisión de las antiguas tradiciones siriacas de las epístolas paulinas. Por lo tanto, al comienzo del año 500 encontramos a comunidades cristianas asirias en toda la India, fieles a su vida misionera evangélica. Ellos se reunían para adoración en el día sábado. Nota resumen del autor. Sobre el escritor: Mingama comprueba que ya en el año 225 existían grandes obispados o conferencias de la Iglesia del Este, yendo de Palestina y rodeando hasta la India. En el 370 el cristianismo asirio, una iglesia que guardaba el sábado, era tan popular que su famoso director Musacus viajó excesivamente hacia el este promoviendo la iglesia en Arabia, Persia, India y China. En el 410 después de Cristo, Isaac, supremo director de la Iglesia del Este, realizó un concilio mundial, estimulado, piensan algunos, por el viaje de Musacus, asistido por delegaciones orientales de 40 grandes divisiones metropolitanas. En el 411 después de Cristo, él señaló a un director metropolitano para China. Estas iglesias santificaban el séptimo día, como se puede ver por los famosos testimonios de Sócrates y Sosomén, historiadores católicos romanos, en el 450 después de Cristo, que todas las iglesias del mundo santificaban el sábado, excepto Roma y Alejandría, siendo que solo eran dos ciudades que exaltaban el domingo.
Un siglo después, en el 540 después de Cristo, Cosman, el celebrado viajero mundial, un miembro de la Gran Iglesia del Este, le testificó al gran número de iglesias de su fe que él había visto en la India y en Asia Central y en Sentía y China. Nosotros escribimos en páginas anteriores sobre la guarda del sábado en Irlanda, Escocia y Gales y en las iglesias inglesas en las Islas Británicas durante estos mismos siglos y hasta el año 1200. Escribimos sobre los sabatistas en Bohemia, Transilvania, Inglaterra y Holanda entre 1250 y 1600 después de Cristo, autenticado por Cus, Jones, Alex y Guillermo de Neuberg. Hemos mencionado las innumerables iglesias guardadoras del sábado entre los griegos, abisinios, armenios, marionitas, jacobitas, sintios y la gran iglesia del este, también del 1250 al 1600 después de Cristo, con apoyadoras evidencias de competentes autoridades. Las doctrinas de todos estos cuerpos, guardadores del sábado a lo largo de los siglos, fueron comparativamente puras y las vidas de sus miembros fueron simples y santas. Ellos recibieron el Antiguo Testamento y toda la Biblia como su autoridad. Cuando los sacerdotes de Roma llegaron a la India, 1000 años después, el odio papal estigmatizó a la perseguida iglesia como judaizante. Estos cristianos de Santo Tomás observaron cuidadosamente el entrenamiento espiritual de sus hijos, no teniendo un propósito mayor en la vida que fueran ministros o misioneros. Sus escuelas estaban a un nivel con las mejores del mundo y estaban muy por encima a la de muchos países. La rápida navegación y los amplios pasajes por mar directo desde Egipto hacia el sur de la India y también desde el Golfo Pérsico hacia el mismo destino los mantuvo en contacto con el pensamiento y la erudición de todas partes. Ellos no llegaron ignorantemente a las doctrinas que sostuvieron, sino que fundaron su fe primero en el hecho de su transmisión directa de los apóstoles y segundo, con oración y devoto estudio. Esta unión de la Iglesia de la India con la Mesopotamia y Persia queda aún más evidente por otro erudito de la escuela de Edesa, Maná, obispo de Riguadachir, el cual escribió en persa, idioma pahlaví, discursos religiosos, cánticos e himnos y tradujo del griego al siriaco las obras de Diodorus y de Teodoro de Mousepsia y los envió hasta la India. Los cristianos asirios no solo eran eruditos y traductores y hombres de clero, sino que también eran viajeros. Cosma, que residía cerca de Babilonia, ampliamente leído por sus exploraciones en la primera mitad del siglo VI, navegó los mares de la India tan frecuentemente que ha sido llamado indicopluestes o viajeros de la India. Cosman estuvo personalmente en contacto con el patriarca de la iglesia asiria. En sus famosos pasajes donde revela cuán lejos estaba la iglesia del este, de la cual era un miembro, él dice que había una infinita cantidad de iglesias con su clero y un vasto número de personas cristianas, entre los bactrianos, hunos, persas, griegos, elamitas y el resto de los hindúes. Con relación a sus exploraciones en Ceilán, Cosmas nos dice que la isla poseía una iglesia de cristianos persas establecidas allí, con un presbítero elegido de Persia y un diácono bien equipado con todos los artículos necesarios para una adoración pública. Comentando este hecho, el escritor Mingama escribe, las citas anteriores de Cosman prueban no solo la existencia de numerosas comunidades cristianas entre muchos pueblos de Asia Central en la India y en los distritos de los alrededores, sino que también la subordinación de todas ellas al patriarca nestoriano de Seleucia y de Setipón. Nota de la lectora. Nestorianos se llamaban a los antiguos cristianos de la Iglesia del Este. Continúo lectura. Lo que Cosman escribió acerca de la isla de Socorra en el Océano Índico, que estaba directamente en el paso del viaje,
por mar desde Egipto hacia el sur de la India es significativo. Él dijo que todos los habitantes eran cristianos asirios, lo que su sucesor en viajes, el famoso viajero italiano Marco Polo, que pertenecía a la Iglesia papal, escribió concerniente a Socorra en el año 1295 después de Cristo, bastante tiempo después de Cosman, para ver los cuarteles generales de la Iglesia removidos de Seleucia a Bagdad, también es revelador. Escribió: su religión es el cristianismo y ellos son bautizados, están bajo el gobierno, tanto temporales como espirituales, de un arzobispo que no está bajo la sujeción del Papa de Roma, sino que de un patriarca que reside en la ciudad de Bagdad, por medio del cual es elegido, o a veces es elegido por las propias personas, y su elección es confirmada. Escrito por Conroff, Los viajes de Marco Polo, página 311. Del mismo lugar, Niccolo de Conti, otro viajero renombrado, escribió cerca del año 1440 de Cristo. Esta isla produce aloes socotrina. Tiene 600 millas de circunferencia y en la mayor parte de ella está habitada por cristianos nestorianos. Cerca del año 774 después de Cristo, llegaron los refuerzos del occidente. Este evento evidentemente levantó el surgimiento de los cristianos malabares a los ojos del rey Renante. Él llevó a cabo esos viajes de placa de cobre, tan familiares en la historia de la India, a Irabi Cortán, evidentemente el líder de la comunidad cristiana. Esto lo reconoció como un mercante soberano del reino de Kerala y evidentemente promovió a los cristianos considerablemente por sobre el nivel de los vecinos paganos. Cerca de 50 años después de la llegada del contingente del año 774 después de Cristo, en la providencia de Dios llegaron más refuerzos. Ellos eran evidentemente un exceso de los cristianos en Persia, que en este tiempo habían crecido en gran proporción con respecto a la población de allí. Ellos declinaron en establecerse egoístamente en medio de la afluencia de su tierra. Un contingente de hombres extraordinarios con sus familias dejaron Travancore, aun cuando los musulmanes en este tiempo se habían convertido en poderosos en Irán, todavía no habían hecho una mella en la mayor parte de la India. Conducidos por la oración de la fe, dos prominentes líderes de la Iglesia del Este condujeron a esta colonia cristiana al reino de Kerala. La fecha de estas llegadas son el 822 después de Cristo. Ellos fueron recibidos con honores y fue acordado un futuro estatus de poder y privilegios en un viaje con 5 placas de cobre. En el reino de la India, entonces aún suficientemente fuerte como para repeler invasores extranjeros, llegaron los nuevos reclutas cristianos. Los privilegios garantizados en el tiempo de las placas de cobre levantó políticamente a la Iglesia a una posición de independencia con respecto a sus vecinos paganos. Socialmente los colocó cerca de los brahmanes y espiritualmente les dio libertad en su vida religiosa. Todo esto revela la fuerza de la Iglesia en la costa Malabar en el siglo IX. Con respecto a su estatus, 7 siglos después, Guillermo W. Hunter escribe: los portugueses los encontraron firmemente organizados bajo sus líderes espirituales, obispos, diáconos y sacerdotes, los cuales actuaron como sus representantes para lidiar con los príncipes hindúes. Desde hacía mucho tiempo ya tenían reyes y en estos periodos posteriores jefes propios. Diseminándose por toda la tierra, ellos poseyeron una organización simple, eficiente y fuerte. Toda comunidad que estaba bajo el director espiritual supremo tenía que mantener un colegio con grados avanzados. De esas instituciones de estudios graduados salían para los seminarios teológicos en Asiria. Los portugueses llegaron cerca del 1500 después de Cristo.
Los jesuitas llegaron luego, después, y se tuvo cuidado para quemar todos los registros de estas comunidades herejes. De otra manera se podrían dar más detalles de fechas y lugares. Sin embargo, ha llegado suficiente información de los historiadores seculares y de la Iglesia como para dar un cuadro real de sus actividades. También están las observaciones hechas por los viajeros europeos y musulmanes. Marco Polo relata que había 6 grandes reyes y reinos en el corazón de la India, 3 de los cuales eran cristianos y los otros 3 eran musulmanes. El mayor de ellos, dijo él, es un cristiano, escrito por Jules en el libro de Marco Polo, volumen 2, página 427. La iglesia en el desierto en la India continuó creciendo durante los siglos XIII, XIV y XV. Después de esto, entró en una batalla fatal con los jesuitas. El escritor Mingama presenta el importante testimonio de Marinolli, el cual, en una recolección de los viajes hacia el oriente, habla de los cristianos hindúes como siendo maestros de los romanos y los propietarios de las especies del sur de la India. Nicolo de Conti, otro viajero de la India en el mismo siglo, nos dice que los nestorianos fueron diseminados por toda la India, así como los judíos entre nosotros. Como indicativo de su cuidado de la vida que vivían, Conti informa que aun cuando fueron diseminados por toda la India, son las únicas excepciones con respecto a la poligamia. Él recuerda que se encontró con un hombre del norte de la India que le dijo que había un reino a 20 días de viaje distante de Katia, el norte de la China, donde el rey y todos los habitantes eran nestorianos, y que él había llegado a la India para enterarse de estos mismos cristianos. Conti observaba que las iglesias de los cristianos en ese reino que él había descrito era mayor y más poderoso que los de la India. Luis de Batena ha escrito un libro muy interesante de su itinerario en el sur de Asia en el siglo XV. Él nos cuenta de los cristianos de Santo Tomás que él encontró en la costa Malabar en el 1505. Y también describe la reputada tumba de Santo Tomás a una corta distancia de Madrás, en la costa Coromandel. Él recuerda una curiosa historia de los mercaderes, de los cristianos de Santo Tomás, con quienes él se encontró en Bengal, como sigue. Ellos dijeron que eran de una ciudad llamada Sarnaú, en Siam, y que habían traído para vender material de plata y madera de alcíbar y benyui y almizcle. Y los cristianos dijeron que en su país había muchos señores también cristianos, pero que estaban sujetos al gran Khan de Katai, entre paréntesis, China. Con respecto a los vestidos de estos cristianos, ellos estaban vestidos con un kebé o jerkin hecho de rebaño, y las mangas estaban acolchadas con lana. En sus cabezas llevaban un gorro, una palma y un half long hecho de tejido rojo. Estos mismos hombres son tan blancos como nosotros y confiesan que son cristianos. Partimos entonces de los que decían ser cristianos y nos dirigimos hacia una ciudad que se llamaba Pego, en Burna, distante de Banguela o Bengal, cerca de 1600 kilómetros. En ese viaje pasamos el Golfo de Martaban hacia el sur y allí llegamos a la ciudad de Pego. Escrito por el libro Especies de resinas aromáticas y medicina que viene de las Indias Orientales. Bartemán era de la fe papal y él reconoció que la religión de Pego era diferente. Él dice que el rey tenía con él más de 1000 cristianos del país que arriba le fueron mencionados. Esto es nestorianos de Sarnaú. Él y sus compañeros de viaje llegaron a un acuerdo con los cristianos que deberían actuar como guías mientras visitaban las islas de Sumatra, Java, Borneo y Maluco. Es característico de esas extraordinarias iglesias misioneras
que sus miembros no estaban contentos con haber plantado la semilla de su fe en Persia, India y China, sino que también se extendieron en su obra hasta el estrecho de Málaga, hasta Sumatra, Java, Borneo y las islas Spice. Se ha escrito que el católico Elías V en el 1503 ordenó a 3 metropolitanos y envió a la India uno a China y uno a Java. Estas iglesias ayunaban a lo largo de los años con una fe simple, que sin duda les provino del apóstol Tomás. Habiendo ganado grandes victorias sobre el paganismo, ahora sostenían su grande prueba cuando los jesuitas comenzaron a llegar en el siglo XVI. Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.